Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, Señor Jesús, te lo decimos como la liturgia en el Adviento. Te necesitamos para que nos acompañes en el camino. Y como a los peregrinos de Maús, nos expliques tú mismo las Escrituras, para que nuestro corazón se encienda en el fuego de tu amor. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hoy vamos a ver un tema muy hermoso. A mí siempre me ha gustado mucho este tema, como ustedes verán. Es ese artículo del credo. Recuerden que el desarrollo de nuestras lecciones, como está en el catecismo, está de acuerdo con el credo, pero como hay muchos credos o muchas formas del credo, el único credo, todos dicen lo mismo finalmente, pero hay unos más amplios, otros más cortos. Bien, estamos siguiendo el llamado credo de los apóstoles. No es que los apóstoles lo redactaran o lo dictaran, sino que se llama así porque es de los más antiguos, desde los primeros años del cristianismo, y posiblemente sí, los apóstoles iniciaron con algunas fórmulas que luego quedaron insertadas en este credo, o también porque desde luego todas las afirmaciones del credo corresponden a las enseñanzas de los apóstoles. Total, se llama el credo de los apóstoles, que nosotros aprendimos tal vez en el catecismo. Es el credo breve, a diferencia del credo largo que recitamos en las misas de los domingos y en las fiestas principales, que se llama credo de Nicea y Constantinopla, porque se formó en esos dos concilios, el de Nicea y de Constantinopla, en el siglo IV. El credo de los apóstoles es anterior, de varios siglos, 2 o 3 siglos anteriores. Pues bien, el credo de los apóstoles dice: creo en la Santa Iglesia Católica y en la comunión de los santos. Eso es lo que vamos a ver hoy, que entendemos por la comunión de los santos. Después de la Iglesia Católica, el credo dice: creo en la comunión de los santos. Y este artículo es, en cierto modo, una explicitación del anterior. O sea, creo en la Iglesia Católica, creo en la comunión de los santos, vendrían a ser dos fórmulas equivalentes. ¿Por qué? Porque la Iglesia es eso, es la comunión de los santos. Podríamos hasta decir: creo en la Iglesia Católica, que es la comunión de los santos. Como dice un escritor antiguo, Nicetas, ¿qué es la Iglesia sino la asamblea de todos los santos? La comunión de los santos es precisamente la Iglesia. Como todos los creyentes forman un solo cuerpo, el bien de los unos se comunica a los otros. Y así también el sufrimiento de unas partes del cuerpo se comunican a los otros. Por ejemplo, si nos duele una muela, nos sentimos mal todos nosotros. Todo nuestro ser, nuestro cuerpo se siente mal. No puede decir: no, pues es solo una muela la que me duele, o solo la cabeza la que me duele. No, porque eso afecta a todo el conjunto. Igualmente, cuando sentimos que estamos muy bien, muy a gusto, me dolía el estómago y ya no me duele, todo el cuerpo recibe ese beneficio. Así también en la Iglesia somos miembros de un cuerpo que es la Iglesia, cuya cabeza es Jesucristo.
Es necesario, pues, creer que existe una comunión de bienes en la Iglesia, pero el miembro más importante es Cristo, ya que es la cabeza. Así el bien de Cristo es comunicado a todos los miembros y esta comunicación se hace por los sacramentos de la Iglesia. Dice Santo Tomás de Aquino: como esta Iglesia está gobernada por un solo y mismo Espíritu, todos los bienes que ella ha recibido forman necesariamente un fondo común. De hecho, ¿de qué estamos hablando? Pues de una experiencia diaria, continua, de una comunicación de bienes entre nosotros. Por ejemplo, es muy común que en la misa se pida por la salud de fulano, o por el eterno descanso de una persona, o porque le vaya bien en los exámenes a mi hijo, o porque se fue de viaje mi hermano, etc. Unos pedimos por otros. Esa intercesión ya es una comunión de los santos. Pero también, no solamente bienes espirituales, sino también bienes materiales. Vamos a ver cómo. La expresión comunión de los santos tiene entonces dos significados estrechamente relacionados. Es comunión en las cosas santas, es decir, en la oración, en la gracia, en los sacramentos. Cuando uno recibe un sacramento, lo recibe para el bien de toda la Iglesia. Y comunión entre las personas santas. Recuerden que para el Nuevo Testamento, los cristianos, los creyentes en Cristo, los que hemos formado ya la comunidad de Cristo, somos criaturas nuevas, somos santos. En principio somos santos, porque hemos sido santificados por el bautismo y por la fe en Cristo. Las cosas, pues, lo que es santo es para los que son santos. Es lo que se proclama por el celebrante en la mayoría de las liturgias orientales en el momento de la elevación de los santos dones antes de la distribución de la comunión. Los fieles, que son los santos, se alimentan con el cuerpo y la sangre de Cristo, que son las cosas santas, para crecer en la comunión con el Espíritu Santo y comunicarla al mundo. Todos por los sacramentos nos unimos a Cristo mediante la acción del Espíritu Santo y en Cristo nos encontramos unidos unos a otros. Todos estamos unidos en Cristo. De manera que hay entre los santos, entre los cristianos, una comunicación de bienes, un intercambio de bienes. ¿Qué clase de bienes? Espirituales, como decíamos, pedimos unos por otros, ofrecemos la comunión por los demás. Al santificarlos, contribuimos a la santificación del cuerpo de Cristo. Pero también vamos a ver cómo hay o debe haber entre los santos en la comunidad cristiana, que es la Iglesia, aún en sus expresiones más pequeñas, como nuestras pequeñas comunidades cristianas o nuestras parroquias, un intercambio o comunicación de bienes materiales. En la comunidad primitiva de Jerusalén, dice los Hechos de los Apóstoles, los discípulos acudían asiduamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. A la comunión entre ellos, por medio de la comunión con el cuerpo y sangre de Cristo, que es la fracción del pan, y orando unos por otros. Por lo tanto, comunión en la fe. La fe de los fieles es la fe de la Iglesia recibida de los apóstoles, tesoro de vida que se enriquece cuando se comparte. Aquí vivimos en un país católico, todos lo somos prácticamente, donde quiera que va uno, a la escuela, al trabajo, entre amigos,
pues nos sentimos, con pocas excepciones, en familia y no valoramos eso. Pero como dice un antiguo dicho, no muy bonito por cierto, así sabrás lo que es amar a Dios en tierra de indios. ¿No han oído ese dicho? Pues se refiere a los indios salvajes y paganos, donde no era fácil expresar la fe y vivir la fe. Bueno, pues lo mismo podríamos decir si uno se va a un país, por ejemplo, musulmán o budista o de hinduista, o a un país ateo como es Corea del Norte, y de repente allí se encuentra con una familia que son católicos, cristianos, y entonces necesariamente, espontáneamente se establece una corriente de simpatía, de afinidad espiritual, ¿verdad? Porque uno anda inmerso en un mundo, en una población no creyente, y de repente, pues a lo mejor está uno comiendo en un restaurante y ve que alguien allá se persina antes de comer, dice, ah, caray, aquí hay alguien como yo. Bien, pues eso que se destaca más o se descubre más por contraste con un ambiente más frío y adverso o ajeno a la fe, nosotros debemos sentirlo, apreciarlo, valorarlo, porque compartimos la misma fe. Esto llevaba a San Pablo a decir hasta cosas, cómo vivir la fe cristiana entre los cristianos, o sea, en comunidad. Decía, qué vergüenza que cuando ustedes tienen un problema vayan ante los jueces paganos a presentar la demanda, la denuncia, en lugar de arreglarse entre ustedes como hermanos. Al ser todos cristianos, pues ya como que no nos vemos como cristianos, ¿no es cierto? Es como si tuvieran que firmarme un pagaré, y pues sí, hacemos que me lo firmen, pero uno sabe que el otro es cristiano. No, tú no necesitas firmarme, yo confío en ti. Qué bonito sería eso, ¿verdad? Vivir la fe cristiana a ese grado de seguridad, de confianza y de fraternidad. Es comunión en los sacramentos. El fruto de todos los sacramentos pertenece a todos. Cuando yo comulgo, cuando yo me confieso, estoy beneficiando a todo el cuerpo de Cristo, a toda la iglesia. Simplemente piensen que cuando uno comete un pecado, rebaja la santidad de la iglesia que uno debe tener. Es como en una olla de agua caliente echarle un chorrito de agua fría, pero luego viene otro y otro y otro y otro. Al fin aquella agua hirviendo se enfría. Y hagan lo contrario, le echo un chorrito de agua hirviendo más y más y más, aquella olla al rato está caliente. Así es cuando nos confesamos, cuando nos arrepentimos y nos absuelven de nuestros pecados, estamos contribuyendo a la santidad de todo el cuerpo de Cristo, de toda la iglesia. Es algo muy íntimo entre el confesor y yo, y más allá entre Cristo y yo, pero los efectos los resiente, los recibe toda la comunidad cristiana, aún sin saber. Porque los sacramentos, y sobre todo el bautismo, que es como la puerta por la que los hombres entran en la iglesia, son otros tantos vínculos sagrados que unen a todos y los ligan con Jesucristo. De hecho, en el decreto de ecumenismo dice, ¿cómo vamos a unirnos los cristianos separados, peleados, divididos en tantas sectas? Acerquémonos más a Jesucristo, cada quien por su cuenta. Los metodistas, los bautistas, los anglicanos, los católicos, hagámonos más cristianos sinceramente, y en eso estamos contribuyendo a la unión entre todos, obviamente. Mientras más santos seamos por nuestra unión con Cristo, más contribuimos a la unidad de la iglesia. En cambio, mientras más
egoísmo, odio, violencia haya entre nosotros, estamos contribuyendo, y más nos separemos de Cristo, estamos contribuyendo a la división de la iglesia. Por lo tanto, la comunión de los santos es la comunión de los sacramentos. El nombre de comunión puede aplicarse a cada uno de ellos porque cada uno de ellos nos une a Dios. Cualquier sacramento. El matrimonio, por ejemplo, es una cuestión de dos, de un hombre y una mujer que se casan. Pero ese matrimonio es constituido para toda la iglesia como un signo de amor, de gracia para toda la iglesia. Toda la iglesia es bendecida por el sacramento que recibe esta pareja y que vive ese sacramento. Toda la iglesia es bendecida. Sin embargo, este nombre de comunión se lo atribuimos especialmente a la Eucaristía. Voy a recibir la comunión. ¿Por qué? Porque el signo mismo de recibir a Cristo en los signos sacramentales, convertidos realmente en el cuerpo y la sangre de Cristo, en el Cristo vivo, me unen a Él y me unen igualmente a todos mis hermanos. Decía un antiquísimo escritor sagrado, creo que era el pastor de Hermas, que así como los granos de trigo primero están dispersos por los campos en diversas plantas y en diversas espigas y a lo mejor en diversos campos y son reunidos todos, finalmente molidos, amasados y esos pan que se convierte en el cuerpo de Cristo en la misa, pero ahí van muchos granos de trigo que somos nosotros, que quedamos con Cristo unidos en una comunión con Él y entre nosotros también. Hay comunión de los carismas. Como ustedes saben, los carismas son dones especiales del Espíritu Santo en orden a la edificación de la iglesia. El Espíritu Santo reparte gracias especiales entre los fieles para la edificación de la iglesia. Todo carisma es para el bien de todos. A cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común. Dice San Pablo, si tú sabes enseñar, consolar, pues hazlo. Y con eso toda la iglesia se va a sentir bendecida. Pero también, fíjense, dice Hechos, en el libro de los Hechos, el capítulo 4, versículo 32, que es más o menos repetición del capítulo 2, versículo 42, donde decía: en la comunidad primitiva de Jerusalén los discípulos acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la doctrina, a conocer la palabra de Dios, a la comunión entre sí, como hermanos, a la fracción del pan, a recibir a Cristo Eucarístico y a orar en común. Pero en el capítulo 4 añade algo muy importante. No es tan solamente espiritual, sino baja a lo material. Todo lo tenían en común. Y al decir todo, no se refiere solo a las oraciones, a los sacramentos, a los carismas, se refiere también a los bienes materiales. Es decir, que todos debemos considerar nuestros bienes materiales al servicio de los demás, no tirándolos a la pipiluya, porque entonces se acaban luego y se queda uno igual, administrándolos adecuadamente para el beneficio de todos. Y para eso hay estructuras en la iglesia que piden a veces la ayuda de uno para construir tal hospital, tal asilo, tal comedor, aquí con Marina, a llevarle esos alimentos que recogemos aquí o a otro servicio a los más pobres, etc. Son muchas cosas que uno puede hacer y que debería hacer más, pero muchas veces también no lo hace uno de una manera institucional en la iglesia, dando un donativo para tal o cual estructura
o institución, sino cuando uno se encuentra a alguien en situación difícil, por ejemplo, dándole trabajo a alguien que anda buscando trabajo y no tiene, etcétera, etcétera. Si todo eso se hiciera una práctica habitual y común, como dice la frase, es el eslogan de Cáritas, como dice, eso, si todos los cristianos nos diéramos la mano, no habría manos pidiendo pan. En este mundo tan insolidario y tan injusto y tan desigual, debido principalmente a estructuras injustas, a leyes injustas, a formas de convivencia injusta, los cristianos debemos establecer un nuevo modo de proceder. Lo hacemos, pero de una manera todavía muy raquítica a veces, no se nota. Y también ahí está en manos de los católicos que entran en la política, promover leyes, ¿verdad? Leyes que promuevan más los servicios de salud para todos, salarios justos, etcétera, etcétera. Que en las mismas estructuras legales quede plasmada un espíritu cristiano. A veces eso lo hacen gente que viene inspirada por otras ideologías incluso dañinas y que parece que nos arrebatan la bandera de la justicia y de la fraternidad. Y sí lo hacen, pero lo mezclan con otras cosas sumamente nocivas. Y entonces, ¿por qué no hacerlo nosotros de una manera correcta? Entonces es la comunión en la caridad. Dice, todo lo que posee el verdadero cristiano debe considerarlo como un bien en común con los demás y debe estar dispuesto y ser diligente para socorrer al necesitado y la miseria del prójimo. Eso lo dice el Catecismo Romano de 1570. Este catecismo de 1980 con frecuencia cita ese otro catecismo que es su antecedente de 1570 o 71 por ahí, no me acuerdo bien el año exacto, cuando lo publicó el Papa San Pío V. Y dice, el cristiano es un administrador de los bienes que Dios le ha dado. El Papa Juan Pablo II, cuando vino por primera vez a México, dice que sobre toda propiedad privada, o sea, lo que uno tiene, sobre todo bienes de producción, negocios, empresas, hay una hipoteca social. Está hipotecada toda la riqueza que uno tiene, es decir, debe ser puesta al servicio de los demás. El empresario, las personas que tienen bienes de fortuna, en lugar de pensar solamente en sus propios intereses, deben decir, qué bueno que tengo esto, qué bueno que tengo capacidad para ser un buen empresario y hacer producir riqueza, pero la voy a poner al servicio de todos, creando fuentes de empleo, creando empresas más humanas, etc. En la comunión de los santos, dice San Pablo a Romanos, ninguno de nosotros vive para sí mismo, como tampoco nadie muere para sí mismo. Si sufre un miembro, todos los demás sufren con él. Si un miembro es honrado, todos los demás toman parte en su gozo. Ahora bien, dice, ustedes son el cuerpo de Cristo y sus miembros cada uno por su parte. 1 Corintios 12, 26, 27. Somos el cuerpo de Cristo. No le pasa nada a un ojo que no se resienta todo el cuerpo. No le pasa nada a un dedo del pie que todo el cuerpo no se sienta afectado. En un mundo tan insolidario, tan dividido, tan en competencia brutal para salir adelante, aunque sea por encima de los demás, ¿por qué los cristianos no sabemos crear estructuras más justas? Para eso, pues, las parroquias son un ambiente ideal en que debía de ponerse más acento en esos aspectos.
Después vamos a hablar, hay un espacio para hablar de la doctrina social de la Iglesia, pero yo quisiera ya hacer alguna alusión a ello, haciendo ver que la Iglesia concreta, en la pastoral concreta de la parroquia, debe ir creando estructuras que vayan a contrapelo, en contracorriente, con muchas tendencias egoístas de este mundo. Y no solo en la beneficencia, que ya es una aportación muy valiosa hacia personas que están en grave necesidad, como Cáritas, como las Vicentinas y otros los dispensarios que hay en nuestras parroquias, comedores, etcétera, etcétera, que realizan una obra admirable, sino también promoviendo estructuras más justas, leyes más justas, situaciones más justas, luchando también contra situaciones injustas que limitan, que rebajan al ser humano. El menor de nuestros actos, fíjense bien, hecho con caridad, repercute en beneficio de todos. En esta solidaridad entre todos los hombres vivos o muertos esta solidaridad se funda en la comunión de los santos. En la Iglesia, como ustedes saben, hay 3 estados o 3 estadios. Aquí dice estados, pero podríamos decir estadios o etapas. Hasta que el Señor venga en su esplendor con todos sus ángeles y destruida la muerte tenga sometido todo, sus discípulos, unos peregrinamos todavía en la tierra. Somos lo que se llama la Iglesia militante. ¿Por qué militante? Porque estamos en la batalla, en la lucha contra el mal, en la lucha contra el pecado, fuera y dentro de nosotros, en un tiempo de tratar de ser fieles al Señor, y para eso encontramos 1000 obstáculos que debemos vencer. Somos la Iglesia que peregrina en la tierra. ¿Por qué peregrina? Porque debemos tener conciencia de que esta vida es eso, una etapa, una peregrinación, un ir hacia una meta, hacia la meta final, que es el reino de los cielos. Están luego los difuntos que se purifican para poder entrar en el cielo. Es la Iglesia purgante, es decir, que se purifica. Y luego los que ya están glorificados contemplando a Dios, uno y trino, tal cual es la Iglesia triunfante, los glorificados. Todos, sin embargo, aunque en grado y modo diversos, participamos en el mismo amor a Dios y al prójimo y cantamos el mismo himno de alabanza a nuestro Dios. En efecto, todos los de Cristo que tienen su espíritu forman una misma iglesia y están unidos entre sí y en él. Qué hermosa manera de presentar los lazos, los vínculos de unión que hay entre nosotros, los que estamos vivos todavía aquí en este mundo, los que están ya difuntos. Por eso para los católicos los difuntos no pensamos nunca en ellos como no existentes, como podría pensarse, si la muerte acabara con todo, sino que viven en la presencia de Dios, ya sea en el purgatorio, ya sea en el cielo. En el purgatorio con un vivo deseo de purificarse, de crecer en el amor perfecto para poder entrar en el cielo, y los que están en el cielo pues con más ganas. A esa alabanza que entonan los santos en el cielo nos unimos nosotros aquí en la tierra. Esa es la comunión de los santos, la unión íntima e intercambio de bienes que hay entre esas 3 etapas o 3 segmentos de la Iglesia. Nosotros oramos por los del purgatorio, ellos nos apoyan con sus oraciones y
y los del cielo también nos apoyan con sus oraciones más puras y más cerca de Dios. Nosotros a los del cielo les pedimos su intercesión. O sea, somos una gran familia. Y como les he dicho, nuestra misma devoción a los santos, que son muertos para el mundo, pero viven para Dios, al ver incluso sus imágenes en nuestras casas o en nuestras iglesias, estamos viendo que las imágenes de nuestros parientes espirituales, de nuestros hermanos, de nuestros padres en la fe. Para nosotros los santos son eso, y si tenemos ahí la foto del Padre Maldonado, allá la de San José, la de San Miguel Arcángel, bueno, el ángel, y así, la Virgen no se diga, y Jesús, pues son nuestra familia. Ellos ya están en el cielo, ¿verdad? Ofrecemos la misa por los del purgatorio, y todos formamos una sola iglesia, aunque en grado y modo diversos, participamos del mismo amor a Dios y al prójimo, cantando todos el mismo himno de alabanza a nuestro Dios. La unión de los miembros de la iglesia peregrina, que somos los de la tierra, con los hermanos que duermen en la paz de Cristo, no se interrumpe. Más aún, según la constante fe de la iglesia, se refuerza con la comunicación de los bienes espirituales. Aún los protestantes, por ejemplo, piden unos por otros, aquí en la tierra. O sea que ellos no niegan la intercesión. Aunque hablan mucho de la única mediación de Cristo, no niegan que esa mediación única, real, de Cristo, excluya que unos pidamos por otros. Lo que pasa es que para los que ya se murieron, como que están en stand-by, tienen una especie de engarrote se me hay, y como que no tiene nada que ver con nosotros, ni con Dios, en espera del juicio final. No, para nosotros todo eso ya sucedió en un estadio en que no hay ni tiempo ni espacio, y ellos están con Dios. Con los que sí no hay comunión de ninguna clase es con los que están en el infierno. Y en eso consiste también el infierno. Cuando tenemos una idea de infierno como sufrimiento, vacío, soledad, frustración, es porque allí no hay vinculación con Dios de ninguna clase, pero tampoco hay fraternidad, ni hermandad, ni solidaridad, ni afecto, ni amor entre los que están ahí. Hay una total indiferencia, si no es que un odio total. ¿A qué quieren más infierno? ¿No es cierto que cuando aquí en una familia todos se agarran, todos están como perros y gatos? Pues es una probada del infierno. Por el hecho de que los del cielo están más íntimamente unidos con Cristo, consolidan más firmemente a toda la iglesia en la santidad, pues no dejan de interceder por nosotros ante el Padre. Presentan por medio del único mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, los méritos que adquirieron en la tierra. Ellos ofrecen sus méritos enriquecidos o valorados, tienen valor gracias a su unión con Cristo Jesús. Y ellos se ofrecen por nosotros, nos apoyan, interceden por nosotros, nos dicen anímate, adelante, no te detengas, no te desanimes, sigue, yo también pasé por las que tú estás pasando, tuve dudas, tuve fracasos, tuve desilusiones, pero mira, llegué a la meta. Y esa petición que hacen por nosotros continua nos ayuda a seguir adelante. Como decía Santo Domingo a sus frailes cuando se murió, Santo Domingo, el fundador de los dominicos, les decía, ellos están ahí todos llorosos porque ya lo veían morirse, decía, no lloren,
les seré más útil después de mi muerte y los ayudaré más eficazmente que durante mi vida aquí en la tierra. Fíjense qué bonito. ¿Cuánto pediría que Santo Domingo por sus frailes aquí en la tierra? Los aconsejaría, ofrecería sus sacrificios, la Santa Misa por sus frailes y por todos. Bueno, pues dice, cuando yo esté en el cielo, seré más útil para ustedes todavía, porque estaré en la presencia de Dios. Y Santa Teresita decía, pasaré mi cielo haciendo el bien sobre la tierra. O sea, en el cielo yo voy a hacer más bien a la tierra de lo que la puedo hacer aquí. ¿Qué conciencia tenían de que en el cielo van a estar totalmente libres de ataduras y podrán velar por sus hermanos para que todos nosotros lleguemos con ellos a adorar a Dios en el cielo? Por lo tanto, no veneramos el recuerdo de los del cielo tan solo como modelos, porque ese es uno de los motivos por el cual la Iglesia canoniza a un santo, ¿no? Después de investigar su vida y ver que realmente vivió una vida muy santa, lo canoniza, es decir, lo pone en la lista de santos para que al verlo nosotros nos sintamos movidos, inspirados por su vida. Pero no solo eso, sino sobre todo para que la unión de toda la Iglesia en el Espíritu se vea reforzada por la práctica del amor fraterno. Si aquí el amor fraterno constituye una dicha muy grande para nosotros, imagínense el cielo donde el amor es perfecto. Pero esos que tienen ya el amor perfecto nos aman con ese amor y nos ayudan. Por eso uno siempre debe vivir en comunión, no solo con los cristianos aquí en la tierra, sino con esos santos que ya están en el cielo. De ellos recibe uno mucha ayuda. En efecto, así como la unión entre los cristianos todavía en camino nos lleva más acerca de Cristo, así la comunión con los santos nos une a Cristo, porque de Él mana como de la fuente y cabeza toda la gracia y la vida del pueblo de Dios. Dice San Policarpo, fíjense, un santo allá cuya vida estuvo muy cerquita de los apóstoles, de hecho él fue discípulo de San Juan Evangelista. Nosotros adoramos a Cristo porque es el Hijo de Dios. Y en cuanto a los mártires, porque antes, en ese tiempo, los santos era sinónimo de los mártires, eran los que ellos veneraban. Los amamos como discípulos imitadores del Señor, y es justo a causa de su devoción incomparable hacia su Rey y Maestro, que podamos nosotros también ser sus compañeros y sus condiscípulos, compañeros de los santos, discípulos de los santos. Cuando uno entra a la iglesia como esta, cuando uno se acerca a los sacramentos, cuando uno celebra la Eucaristía, no crean que estamos nosotros solos. Están los santos del cielo y los ángeles del cielo celebrando esa Eucaristía junto con nosotros. Como esa película, ¿cómo se llama? El Gran Milagro, sí. Allí ven chico, ahí se ven los ángeles que están en la celebración de la Eucaristía. Bueno, pues también están los santos, porque los santos, el cielo, no está hacia otra parte, no hay partes. Es otra realidad simplemente, es otra dimensión, otro modo de existir. Ellos están entre nosotros. Y como estamos adorando a Cristo, al Cordero de Dios, dando el culto perfecto al Padre, que es lo que ellos hacen en el cielo siempre, entonces están con nosotros. Eso lo dice el Apocalipsis, capítulo 4 y 5, y es lo que Scott Hahn en su libro sobre su conversión y sobre todo en la Cena del Señor explica cómo en la misa están presentes los santos, que nosotros hacemos o nos unimos a la misa de los santos en el cielo. Y también con los que llamamos los difuntos,
La Iglesia peregrina, perfectamente consciente de esta comunión de todo el cuerpo místico de Jesucristo, desde los primeros tiempos del cristianismo honró con gran piedad el recuerdo de los difuntos y también ofreció por ellos oraciones, pues es una idea santa y provechosa orar por los difuntos para que se vean libres de sus pecados. Aquí de los pecados de que habla, pues son pecados veniales, imperfecciones, en no haber llegado a la perfección. No se trata de pecados mortales porque esos ya no tienen remedio. Una vez que uno se muere, queda totalmente juzgada la persona y esos pecados le cierran las puertas del cielo. Nuestra oración por nuestros difuntos puede no solamente ayudarles, sino también hacer eficaz su intercesión en nuestro favor. Al mismo tiempo que pedimos por nuestros difuntos, ellos piden por nosotros, porque recuerden que el purgatorio es estar ya en presencia de Dios, no más que no en la plena posesión de la bienaventuranza y de la felicidad, sino que están creciendo, y el sufrimiento del purgatorio consiste en ese deseo ardiente que tienen de estar con el Señor y todavía no estar. Es como alguien que tiene mucha hambre y tiene un banquete allí y todavía no puede llegar hasta él. Así pues, los de aquí de la tierra, los del purgatorio y los del cielo, formamos la única familia de Dios. Todos los hijos de Dios y miembros de una misma familia en Cristo, al unirnos en el amor mutuo y en la misma alabanza a la Santísima Trinidad, estamos respondiendo a la íntima vocación de la Iglesia, la vocación de la Iglesia que es ser comunión a semejanza del modelo supremo que es la Trinidad. Desde luego, dadas nuestras imperfecciones y defectos, como que es más fácil tener comunión con los santos del cielo, ¿verdad? Incluso con nuestros seres queridos difuntos, y lo que se nos dificulta muchas veces es tener comunión, unión fraterna entre nosotros aquí en la tierra, porque como dice el dicho, ustedes perdonen, lo voy a decir en femenino, pero puede decirlo también en masculino. Si quieres conocer a Inés, vive con ella un mes. No es fácil, no es fácil. Y no es fácil no solamente por los demás, que tienen su carácter, sus defectos, sus maneras de ser chocantes a veces, sino por los de uno mismo, que se levanta de malas o que tiene ciertas animadversiones hacia otra persona, a veces sin ninguna razón, nada más porque me cayó mal, etc. Pues todo eso es parte de nuestro crecimiento en Cristo, irlo solucionando. Y pensar, recordar que Dios nos ama no porque seamos amables, no porque amarnos sea fácil, sino porque Él es bueno. Él es bueno y nos ama porque Él es bueno. Entonces debemos amar a los demás no porque sean buenos, amables, sino porque nosotros, a pesar de lo que ellos sean, somos buenos y debemos amarlos. Tenerles paciencia, o por lo menos no devolver nunca mal por mal, sino tratar de llevárnosla bien con todos, aunque con los que están más cerca de nosotros eso no siempre sea fácil. Ahí está el gran reto. Establecer la comunión con los difuntos es fácil. Yo que me dedico mucho a la historia, digo a veces, yo
Me es más fácil tratar allá a los sacerdotes y obispos difuntos que a los vivos. Y a todos yo creo nos es más fácil tratar a los difuntos a través de la oración y todo eso, y no diga a los santos, ¿verdad? Pero a los santos que están aquí en la tierra todavía santificándose en un proceso de purificación, y que algunos ni siquiera lo toman en serio y van más para atrás que para adelante, bueno, es que eso es lo que Dios nos pide. Tratar de llevar esa comunión, esa fraternidad entre los que estamos. Y la parroquia o la comunidad cristiana, pues eso debe ser, aunque debemos ser conscientes que los que venimos a misa no somos perfectos, que los que formamos parte de las organizaciones católicas no somos perfectos, que habrá gente que por su carácter, su formación, nos caiga mal o realmente caiga mal. No es que a mí me caiga mal, sino que cae mal. Debemos tratar de tolerarnos, amarnos, porque esa es la orden del Señor. Que miren cómo se aman para que crean en mí. Nuestro amor, nuestra comunión entre los que nos llamamos cristianos y más católicos, que es una forma más perfecta de ser cristiano, pues debemos amarnos. Y eso no es fácil, pero debemos tratar de hacerlo. Vamos a resumir todo lo que hemos dicho con el resumen que viene en el mismo catecismo. La Iglesia es comunión de los santos. Esta expresión designa primeramente las cosas santas, los sacramentos, y ante todo la Eucaristía, que significa y al mismo tiempo realiza la unidad de los creyentes que forman un solo cuerpo en Cristo. Este término, comunión de los santos, designa también la comunión entre las personas santas en Cristo, que ha muerto por todos, de modo que lo que cada uno hace o sufre en y por Cristo da fruto para todos. La comunión entre nosotros. Creemos en la comunión de todos los fieles cristianos, es decir, de los que peregrinan en la tierra, de los que se purifican después de muertos y de los que gozan de la bienaventuranza celeste, y que todos se unen en una sola iglesia. Y creemos igualmente que en esa comunión está a nuestra disposición el amor misericordioso de Dios y de sus santos, que siempre ofrecen oídos atentos a nuestras oraciones. El próximo tema también es muy hermoso. ¿Les gustó este tema? La comunión de los santos, porque eso es la Iglesia, eso es ser católico. El próximo tema es María, Madre de Cristo, Madre de la Iglesia. En este mes de diciembre solo vamos a tener ya la próxima junta, la próxima reunión, que es el martes 8, ¿verdad? No, pero el martes 8